Buenos días y buenas tardes a todos, dependiendo del país donde estéis. Rosa, creo que estás en Estados Unidos, ¿verdad? Y Sensi y yo estamos en España, Jorge Rivero desde Alemania. Bienvenidos todos a esta nueva sesión de networking. Mi nombre es Pilar Valladolid y soy emprendedora y presidenta de la Red Mundial de Networking. Y bueno, comentaros que entre otros beneficios esta red mundial tiene como objetivo que tengamos pues mucha más proyección internacional, que podáis conectar con profesionales de todo el mundo y que haya intercomunicación pues con las demás redes mundiales. Y hoy tenemos el placer de contar con nosotros con Sensi Romero. Ella nace en Jaén, España, es escritora y cuenta con más de 13 libros dedicados a los niños y a las niñas. Y además ofrece diferentes talleres, actividades, conferencias en diferentes lugares del mundo. Bienvenida, Sensi, muchas gracias por estar con nosotros cuando quieras. Muchas gracias de nuevo por darme una vez más la oportunidad de estar aquí en este encuentro, ¿no? Y bueno, pues espero que mi experiencia dentro del mundo de la literatura infantil, pues que le sirva a las personas que nos ven y que bueno, y que eso sirva pues para seguir trabajando pues con esos locos bajitos que tanto nos necesitan porque ya os digo yo que el tiempo pasa rápido y si no les aprovechamos en esos primeros años, en esas primeras lecturas, en esos momentos en que están descubriendo el mundo, pues luego siempre es tarde. Crecen rápido y la verdad es que de verdad aprovechar esos primeros años de vida que son los más importantes para ellos para poder aprender y para poder investigar también y prepararse a este mundo que siendo una sociedad, siendo un mundo muy agradable, muy agradecido, pues luego nos encontramos con que tenemos adultos que precisamente por esa falta de tiempo que hemos estado con ellos en su más tierna infancia, pues bueno, nos damos cuenta pues que le han faltado unas bases, una educación básica, que les ha faltado una educación en valores y nunca es tarde para empezar de nuevo, pero sí se ha perdido una gran oportunidad de formar a personas, sobre todo con valores. Este título, la verdad es que cuando Pilar me propuso llamarlo Los libros no tienen fronteras, como que me chocó un poco. Al principio me gustó mucho, pero luego me chocó porque, claro, enseguida que hablamos de fronteras, enseguida se nos enciende esa bombillita de las fronteras físicas. Entonces, bueno, pues te quedas así pensando como, ¿cómo que los libros no tienen fronteras? Pues los libros tienen fronteras también como nosotros, pero luego cuando ya te pones a analizar, a estudiar el tema, a pensar un poquito más tranquilamente, te das cuenta que realmente los libros no tienen fronteras, pero no es que no sean los libros los que no tienen fronteras. Los que no tenemos fronteras somos nosotros. Y eso nos viene dado, como decía al principio, pues a través de esos primeros años en las lecturas. ¿Por qué? Pues mirar, pues porque tenemos, igual que nos empeñamos desde que los niños nacen, en que aprendan a comer, a hablar, a que aprendan a andar, a correr, a caminar, a ser un poquito independientes, tenemos que enseñarles también el hábito de la lectura, porque eso es lo que realmente les va a hacer que sean personas sin fronteras. Ahí es donde los libros van a empezar a no tener fronteras. La lectura precisamente nos está haciendo personas libres y están desarrollando y despertando en nosotros una serie de valores que sin ese tiempo dedicado a la lectura, pues como os decía, desde la más tierna infancia, pues vamos a tener una educación un tanto incompleta. Mirar, la lectura lo primero que hace es favorecer el aprendizaje. La información, toda la información que nos trae la lectura desde nuestra más tierna infancia,
como os decía, está desarrollando los valores, pues mirad, del conocimiento, está desarrollando y potenciando nuestra imaginación, está ampliando nuestro vocabulario, nos está haciendo perder unos miedos cara a hablar al público. Está haciéndonos desarrollar la atención, la comprensión, está haciéndonos desarrollar una serie de valores que la falta de ese tiempo y de ese amor por la lectura, pues como os decía, es una educación un tanto incompleta. Muchas veces los padres, ahora después seguiré hablando de los beneficios que tiene la lectura para que veáis la diferencia que hay entre un adulto que ha leído desde pequeño y un adulto que no le gusta leer. ¿Pero por qué no le gusta leer? Pues porque simplemente no la ha descubierto o no se la han sabido mostrar de una manera divertida. A los niños no se les puede decir que lean simplemente por el hecho de que no molesten, de que lo tomen como un castigo, porque muchas veces ni siquiera sabemos mandar en esa parte, ¿no? Lo hacemos como si fuera un castigo para los niños. Entonces, evidentemente, ni a los niños les gusta que les castiguen y a los niños no les gusta tampoco pues que les manden a leer porque lo ven también como una continuidad del colegio. A los niños, ¿cómo hay que decirles que lean? Pues a través de los juegos, porque es lo que a ellos les gusta hacer, es su hábitat natural. Si a un niño no le gusta leer y tú potencias ese momento de lectura con ellos, si tienes esos 5 minutos de calidad con los niños, no solamente para potenciar la lectura, porque muchas veces para potenciar la lectura no se trata de que cojas un libro y empieces a leer con el niño hasta que aprenda, hasta que le guste leer, no. Muchas veces se trata de inducir al niño, de llevarle hasta la lectura, a través de nuestras maniobras, a través de los juegos, a través de hablar mucho con ellos, de compartir, de que vean que nuestro momento, ese momento que le estamos dedicando, esos 5 minutos que le estamos dedicando a los más pequeños son momentos de calidad y que ellos en algún momento se den cuenta de que para nosotros ellos también son importantes. En el momento en que ellos vean que estamos compartiendo un momento con ellos, se van a involucrar en cualquier actividad que quieras hacer con ellos. Una de las actividades es la lectura y lo mejor, como os decía, pues es llevarlo a través de los juegos. Cuando voy a los colegios y les digo a los maestros que una de las formas de despertar a los niños el amor por la lectura es a través de los juegos, como que se echan las manos a la cabeza porque piensan que se va a convertir la clase pues en una batalla campal con los libros volando por ahí, jugando, rompiéndolos. Y no, precisamente los libros, solamente mirarlos, solamente abrir sus páginas, ya te están dando un potencial importante de juegos. Mirar, desde averiguar cuál es el título del libro con estos juegos que llevan las rayitas para a través de las letras y a través de las consonantes ir buscando cuál es el título, o simplemente tapando el título del libro y empezando a crear la historia, empezando a sacar personajes del libro, a crear esas escenas que el escritor ha querido transmitir y inventando, por supuesto, otros escenarios, inventando también otros personajes. Al final, cuando el libro ya se acaba, pues es una bonita forma también de despertar la imaginación del niño, aparte de que se le ha estado despertando durante toda la lectura. ¿Cómo llamaría el niño a ese libro? Entonces los niños, bueno, pues hay algunos que son demasiado divertidos y entonces pues tiran por la tremenda para buscar títulos, pero hay títulos muy interesantes que los niños le pondrían a ese libro. Cuando ya descubren cuál es el título de ese libro, pues ellos mismos empiezan otra vez a investigar y a querer hacer más actividades a través de la lectura y a querer que llegue ese momento de la lectura, del entretenimiento y del ocio, porque no tenemos que olvidar que la lectura
forma parte de nuestra educación, forma parte de nuestro aprendizaje, pero al final no deja de ser un momento de evasión de nuestro tiempo para los más mayores y de entretenimiento para todos. Los libros, pues como decíamos al principio por el título de esta charla, de esta conferencia, por llamarlo de alguna manera, los libros nos transportan a las personas a otros lugares, a otros escenarios, a otros momentos, nos descubren personajes de otras épocas, de otros tiempos, de lugares que ni siquiera nosotros tenemos, ni con la imaginación teníamos pensado ir. Los libros nos mueven de sitio sin levantarnos del sillón, de ese sillón que es el que tenemos que tener y hacerlo nuestro para disfrutar de la lectura y evadirte de todas las cosas. Los libros te hacen experimentar pues una cantidad de valores, pues como es el miedo, como es el frío, como es la imaginación, como es el ponerte en la piel del protagonista cuando está eh, desarrollando una acción, cuando, el, cuando nos transportan precisamente a esas sensaciones que el autor del libro te ha querido transmitir, como la risa, el llanto, el miedo. Entonces, como os decía, la lectura, una de las cosas que te hace precisamente es esa, meterte en un entretenimiento que no tenías pensado en un momento dado y sobre todo, bueno, pues evadirte también de tu realidad, ¿no? No hay mejor momento para la lectura que cuando quieres desconectar. Lo mejor es sentarte, relajarte, coger un buen libro y decir voy a viajar con mi imaginación a otro sitio, tener 10-15 minutos de relax y cuando ya la mente como que se te ha desconectado de tu problema, de tu rutina, de lo que tú quieras, pues ya disfrutar de esa lectura. Y la lectura misma, ese tiempo de lectura que tú te das, ya directamente te va encauzando y te está metiendo dentro de la historia del libro, te está haciendo sentir como un personaje más de la historia y sin darte cuenta te va a pasar el tiempo y en cuanto menos cuenta te des, pues te has dado cuenta que te has leído medio libro y que has estado 2 horas olvidándote de todas tus cosas. Como os decía también, la lectura favorece el aprendizaje. La información recibida se transforma en conocimiento. La lectura aumenta la comprensión lectora, la atención, la observación, la concentración, como os decía antes, la reflexión, el pensamiento, pues te ayuda a discernir, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, si las decisiones que están tomando los protagonistas de la historia, los protagonistas de ese libro, son las acertadas. Eh, ¿Qué decisiones tomarías tú en las mismas circunstancias, no? O sea, no es el libro de el autor, sino que ya es tu libro. El autor ha conseguido involucrarte dentro del libro, involucrarte dentro de la historia y pasas de ser un lector pasivo a ser uno de los personajes más activos del libro. La lectura, pues por supuesto que nos hace mucho más inteligentes. Qué duda cabe que lo que os comentaba al principio, que la diferencia entre un adulto que ha leído cuando desde su más tierna infancia a los adultos que no han leído, pues son muchísimas. Pues el vocabulario, pues una persona que ha leído desde pequeño, pues tiene mucho más vocabulario, no tiene miedo a enfrentarse a buscar un trabajo, a hablar con una persona, con un director de equipo, con un director de empresa para decirle qué es lo que quiere en la vida, qué espera del trabajo, qué es lo que puede ofrecer. Pues ¿por qué? Pues porque de alguna manera ese vocabulario que le ha enriquecido desde pequeño, pues le hace ser una persona
pues como más sabia, como que con menos palabras está dando mucha más información. Hace que el leer desde la más tierna infancia, pues hace también que el pensamiento vaya mucho más lejos que el propio texto, ¿no? Que se adentre en nuevos mundos y que quiera adelantar muchas veces acontecimientos que se van a ir produciendo más a lo largo, al final del libro. La lectura, pues como os comentaba también, mejora las habilidades de comunicación. La lectura, que duda cabe que el cerebro eh, trabaja mucho con la lectura. Yo diría que el cerebro, su gimnasia son los libros, su ejercicio físico son los libros, es leer, y si se hace con calidad, pues va a pasar como cuando ejercitamos el cuerpo. Pues si haces un ejercicio y una gimnasia con calidad, la haces pues sabiendo lo que estás haciendo, pues te va a regular los músculos y te va a hacer algo positivo para el organismo. Con la lectura pasa lo mismo con el cerebro. Si eres capaz de desconectarte de los problemas que la sociedad te crea día a día y te metes dentro de la lectura, pues qué duda cabe, pues que también el cerebro se va a ejercitar y va a necesitar mucho menos tiempo para entender las cosas, que eso le va muy bien a los niños. Cuando yo voy a los colegios y les digo que cuanto más lean, menos tiempo van a tener que dedicar a estudiar porque lo van a entender mucho mejor todo, pues digamos que ya tengo un punto ganado con ellos porque ya sabéis que el menos es más. Eh, Cuanto más lees, menos tiempo vas a tener que dedicarle luego a la lectura y sobre todo al entendimiento de lo que estás estudiando. Por eso es importante la lectura, pues porque también el cerebro va a retener mucho más todo lo que estás leyendo, todo lo que estás, digamos, asimilando en ese momento a través de los libros, a través de las lecturas, y lo va a tener ahí para que en el momento en que la sociedad, en que tú lo necesites, pues solamente con que pienses un momento, pues ese ejercicio te lo va a traer a primera línea ese pensamiento que necesitas en ese momento. Y qué duda cabe, pues que la lectura, pues, favorece la conversación, las conversaciones y las relaciones entre las personas. La lectura también socializa mucho con la gente, hace que los niños, y cuando hablo de niños me refiero de personas en general, pero tratamos la lectura a través desde su más tierna infancia, pues qué duda cabe que los niños que leen pues le va a perder el miedo a hablar en público, y esto ya va a ser un punto importante para ellos, pues porque sí, cuando son pequeños sí que es cierto que en los colegios los exámenes que hacen son todos escritos, pero llega un momento en que llegas a la universidad y los exámenes ya son orales. Entonces, precisamente por esa agilidad mental que tienen a la hora de hablar, a la hora de sacar su vocabulario, pues no les va a dar miedo hablar delante de un jurado bueno, que de alguna manera pues saben que se están jugando el futuro de su carrera y el futuro de su trayectoria profesional, y que por mucho que hayan estudiado, si en ese momento fallan, pues de poco les va a servir todo el tiempo que han invertido en una carrera. Por eso es importante que desde la más tierna infancia eh, pues le perdamos el miedo a hablar en público. Eh, la lectura es también salud. Ya sabéis que la lectura también retrasa el envejecimiento mental, consiguiendo que tengamos un cerebro mucho más activo y mucho más sano, además de que nos libera mucho del estrés, como que nos relaja mucho. Ya os decía que muchas veces estamos como muy estresados durante el día, pues por el trabajo, por los problemas con la casa o por la falta de trabajo, y entonces
pues un libro, un momento de lectura siempre es bueno para desconectar y nos hace pues relajarnos y nos hace desestresarnos. Nos hace, yo esto no lo sabía, pero nos hace que el latido del corazón sea como mucho más lento y que se nos alivie mucho más la tensión muscular. Nos combate el insomnio, eso de que leer un ratito antes de irte a dormir, pues la verdad es que va muy bien, no solamente como una rutina, sino porque la lectura como que te desconecta de todo lo que ha pasado durante el día y te desconecta de todo lo que tienes que hacer mañana, ¿no? Con lo cual haces ese paréntesis y dormir y leer un ratito antes de irte a dormir, pues la verdad es que es muy bueno para después dormir bien, para combatir ese insomnio que muchas veces tenemos y que no sabemos muy bien de dónde nos viene, ¿no? Así es que ya os digo que la lectura es un ejercicio sano para, para relajar la mente y muchas veces también pues para relajar el cuerpo, para tener una actitud también más positiva ante la vida, porque como os decía, si nos ponemos a pensar, nos paramos a pensar un poquito, seguro que alguna de esas soluciones que tú necesitas para tu vida, para tu día a día, seguro que las encuentras en algún libro y siempre puedes aplicarlas luego a tu rutina diaria, ¿no? A lo mejor esto puede parecer muy romántico, nunca nos aparece el galán de la película, nunca nos aparece por ahí, ni el galán del libro no nos aparece, pero bueno, seguro que alguna de los problemas, entre comillas, que podamos tener en la vida y que no sepamos cómo solucionarlos, seguro que un libro siempre te da una buena solución o por lo menos te intenta abrir el camino para que puedas llegar a esa solución. Luego, por supuesto, también el libro, la lectura, siempre es una buena compañía. Un libro nunca te va a dejar solo, nunca te va a dejar en soledad. Siempre es una... Yo siempre he pensado que los libros siempre son esos amigos a los que tú les cuentas tus problemas, te escuchan, no te dicen nada, pero te lo alivian el problema, ¿no? Es como que descargas en tu amigo ese que te escucha y que no te dice nada, descargas el problema. Yo siempre he pensado que los libros son grandes amigos que sirven para eso, pues porque muchas veces, y lo digo por experiencia, a mí me ha pasado alguna vez que no he conseguido sacarme el problema de aquí, no por problema, ¿no? Sino pues algún, alguna discusión conmigo misma que tenía y he pensado que mejor voy a leer un ratito, me relajo y luego ya lo veré todo de una forma más tranquila. Y, y mi mente no me ha dejado desconectarme de ese problema, pero es como que miraba el libro, intentaba leer, pasaba las hojas sin saber muy bien lo que el libro me decía, porque mi mente seguía dándole vueltas a esa situación. Y al final me he dado cuenta que pasando unas cuantas páginas del libro, al final me he dado cuenta que el libro como que ha sido ese gran amigo que me ha dicho, bueno, ya me has contado tu problema, ya estás más relajada, ahora vuelve al principio y lee los capítulos que has pasado de largo pensando que los habías leído. Es como que sirve de terapia para cuando no tienes a quien contarle lo que te pasa. Pues siempre está ahí el libro. Además, yo siempre he pensado que los libros, hace poco me hacían una entrevista en un programa de televisión y precisamente decía eso, que los libros son grandes amigos porque al final ellos te dan grandes soluciones. Así es que todo eso tiene un libro, pero tenemos que aprender a descubrirlo. Los libros están ahí, los libros hay que tocarlos, hay que jugar con ellos. Yo siempre he pensado que los libros tienen que ser los mejores juguetes de los niños,
con lo cual nunca pueden estar ahí perdidos. Mirad, yo tengo aquí estanterías y la verdad es que veis que tengo pocos libros, pero porque me gusta tener los libros como al alcance de la mano, ¿no? Entonces forman parte, mis sobrinos cuando vienen a casa, yo les dejo que cojan los libros, que jueguen con ellos, que los respeten, que los cuiden, pero siempre están ahí como si fueran sus juguetes favoritos. ¿Por qué? Pues porque así no les perderán así les perderán el miedo a los libros, pues porque muchas veces los libros están de adorno en las estanterías y lo único que hacen es coger polvo y al final acabamos tirándolos y estamos tirando un montón de sabiduría a la basura. Entonces yo siempre, cuando hablo con los padres, siempre les digo que los libros tienen que estar en ese canastito donde tienen los niños sus coches, tienen sus trenecitos, tienen sus muñecas, pues también tienen que tener los libros. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado que los niños estén jugando, van a coger su muñeca, van a coger su camioncito, van a coger su pelotita, pero en un momento se van a cansar de todo esto porque los niños también se cansan de todo eso. Y el siguiente juguete que van a coger, que va a ser un libro. Si el libro lo tiene ahí entre sus juguetes favoritos, se va a convertir en un aliado más de los niños. Y es el momento en que van a empezar a descubrir la lectura, pues porque van a abrir el libro, van a ver dibujos y aunque no sepan leer, pues siempre van a buscar a su madre, a su padre, a un hermano mayor para que le cuente qué es lo que hay dentro de ese libro, ¿no? Y ese es el primer contacto que los niños van a tener con los libros, con la lectura, y ese es el momento en que nosotros tenemos que aprovechar para que se diviertan con los libros, para que se diviertan con las historias y para sacar todo ese potencial que hay para un niño dentro de los libros, dentro de la lectura y dentro de su educación, porque al final tenemos que recordar siempre que primero aprendemos a leer y luego leemos para aprender. Eh, la falta de ese momento de lectura va a hacer que el siguiente paso, que es leer para aprender, el niño no entienda lo que está leyendo, eh, no sepa expresarlo, se aburra, sea un niño que saca malas notas en el colegio, va a ser un niño que él mismo se va a hacer bullying, pues porque se va a dar cuenta que no sigue el ritmo de el resto de los niños de la clase y bueno, y ahí va a desarrollar una serie de traumas y todo va a venir dado precisamente por esa falta de amor por la lectura desde el minuto cero de su nacimiento. Recordemos que hay estudios hechos donde los niños que han leído desde el vientre de la madre, que la madre ha leído en voz alta, se acariciaba la tripita, pues leyendo historias bonitas, pues el sol salió por la montaña y alumbró todo el campo, lo hizo de color verde, las flores salieron de color rosa, de color rojo, de color amarillo. Luego el niño cuando nace y la mamá lo tiene sentadito en sus piernas y abre un libro, el niño va a identificar los colores, va a identificar el sol, va a identificar las flores, las plantas, los árboles, lo va a identificar todo porque desde el vientre materno ya la madre tenía la costumbre de leerle al niño en voz alta. No quiero exagerar y decir que haya que leerle desde la gestación, pero sí aprovechar esos primeros años donde están descubriendo los juegos y donde lo están aprendiendo todo a través de los juegos, porque los niños aprenden a través de los juegos, eh, pues tenemos que aprovechar esos momentos también para que la lectura se convierta en un juego y para que luego aprendan también pues a través de la lectura, que al final es por donde aprendemos todo. Hola. Hola, 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 Pensaba, Sensi. digo, Dios mío, estaba hablando sola. No, no, acá estamos muy Vamos atentos a aquí. tu... Muchísimas gracias, Ensi, por acercarnos a los libros, a la lectura, por contarnos todas estas cosas tan interesantes y sobre todo por contarnos también los beneficios, porque a veces se nos olvidan, tanto a los padres como a los niños, ¿no? Así que muchísimas gracias, muy interesante. Sobre todo a los niños no se les puede olvidar algo que no saben
Entonces, por supuesto que tú a un niño no le puedes decir, lee un rato porque te va a servir para esto, para esto, para esto y para esto, porque el niño no lo va a entender. O sea, el niño va a leer porque se va a entretener, porque se va a divertir, no porque va a aprender nada, porque si tú le dices que tiene que leer para aprender, el niño va a pensar que está haciendo su casa una prolongación de la escuela. Y no, de lo que se trata es de que la lectura la tome como un juego. O sea, el niño tiene que leer para divertirse. Nosotros ya sabemos que va a leer para aprender, pero el niño, la idea que le tiene que quedar es que él va a leer para divertirse. Si tú al niño le enfocas la lectura como un juego más, el niño va a adorar la lectura y te va a pedir que leas con él. Te va a pedir que leas un libro con él porque el niño todavía no sabe leer. Entonces tú tienes que abrirle el libro, enseñarle lo que pasa en los árboles, lo que pasa en el campo, lo que pasa en el río. Y entonces inventarte esas historias. Y poquito a poco el niño ya irá aprendiendo esas frases cortas que vienen en los libros, pero siempre enfocándolo como, como algo divertido, como un juego, no como una lectura para aprender, porque el niño te va a decir que para aprender ya irá mañana al colegio. Efectivamente. No sé si Jorge y Rosa queréis comentar algo. Sí, tenía para variar una pregunta, aunque es un tanto incómoda como muchas de las preguntas que suelo hacer. No, porque no hay preguntas incómodas. Existen libros infantiles prohibidos, libros infantiles que están siendo retirados de las escuelas, cuestionados por los contenidos a los cuales se tratan, ¿no? Y salen los padres de familia con pancartas exigiendo que no a la pornografía en los textos infantiles, ¿no? En los cuentos infantiles. Tú como escritora de cuentos infantiles, ¿qué opinas de este movimiento, de estas libertades, entre comillas, sobre ese tema? Me gustaría conocer tu opinión. Mira, a mí me parece que estamos llevando al extremo todo esto. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo y ahora te contesto a la pregunta. Yo siempre me niego a decir niños, niñas, niñes. Yo cuando estoy en un colegio siempre hablo de niños. Siempre, pero porque así me educaron y así lo aprendí en el colegio y sé que estaba bien dicho y sé que todo el mundo se identifica con eso. Yo una vez le pregunté a un maestro qué diferencia había entre esas tres palabras y no me lo supo decir, pero le obligaban y entonces él lo decía. ¿Por qué te digo, por qué te he querido explicar primero esto? Pues porque me parece que estamos llevando al extremo el tema también de la violencia, por decirlo de alguna manera, en la literatura infantil. A ver, mira, yo soy partidaria de que a los niños no se les puede dar libros de violencia ni pornográficos, primero porque los niños no lo van a entender. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el texto que le vamos a dar a nuestros hijos, por supuesto. Pero lo estamos llevando al extremo. Yo me imagino que te referirás a los clásicos que los están poniendo como libros no aptos para la educación infantil, porque resulta que el lobo se comía a la abuelita. No, el lobo no se comía a la abuelita, o sea, el niño, y tú tienes que hacerle ver que el lobo no se comía a la abuelita. Eh, a mí nunca me causó un trauma el cuento de Caperucita Roja, Sí. como tampoco me causaron traumas, pues el patito feo. O sea, a mí me parecía una historia encantadora y ahora resulta que el patito feo está discriminando a los niños en la sociedad. A ver, siempre ha habido niños altos, guapos, rubios, feos, gordos, de todo, pero tenemos que convivir, tenemos que llevarles a convivir entre ellos. Entonces, el patito feo, pues es uno de los libros más bonitos que hay para los niños, ese afán de superación. ¿Por qué no, en vez de mirar esa parte positiva en los libros, no miramos la parte positiva, o sea, la parte negativa? ¿Por qué no miramos la parte positiva? ¿Por qué no miramos, en vez de decir que el patito feo no se puede leer porque discrimina a los niños,
¿por qué no les enseñamos el otro mensaje que tiene, el de superación de los niños? Si somos un patito feo, vamos a intentar ser cisne, porque la sociedad nos va a permitir que seamos cisnes. El cuento de Caperucita Roja, pues lo que está haciendo es enseñarle a los niños, después de todos esos miedos, en el fondo lo que tenemos que aprovechar es que los niños tienen que ser niños obedientes, porque si no son niños obedientes, pues se pueden encontrar un problema que ahí lo han reflejado con el lobo, pero en el fondo tienen unos mensajes de valores impresionantes, todos estos libros de los clásicos de toda la vida, Pinocho, todos estos libros, El gato con botas, cualquier libro, los están quitando ahora de la educación infantil, pues porque todos son malos para los niños. Yo te prometo que no estoy traumatizada y he leído estos libros toda la vida. ¿Por qué en vez de mirar esa parte no intentamos sacar la parte positiva que sí que tienen estos libros? Sí, Entonces, efectivamente, el tema de Caperucita Roja, yo cuando analizaba este tema, veía, por ejemplo, que en California prohibieron Caperucita Roja argumentando que llevaba vino en la cesta, ¿no? Estaba llevando vino en la cesta. Y bueno, también en la época de la Guerra Civil Española, cambiaron el vestido de la Caperucita porque ya no era roja, era la Caperucita azul. sí. Ya Bueno, era un cambio por motivo político. sí, fíjate, yo no debería decir esto porque escribo para niños, pero yo me acuerdo cuando, bueno, no me acuerdo, me acuerdo por el tiempo de después, cuando nacieron mis sobrinos y estaban malitos de la tripa, mi padre le decía a mi cuñada, dale a los niños un vasito de vino caliente porque se le va a ir el dolor. Y decía, es que yo se lo he dado a mis hijos cuando eran pequeños y les dolía la barriguita y se les iba el dolor. Y entonces algo tiene que tener de propiedad. O sea, vamos a mirar la parte positiva, ¿no? Entonces, yo nunca había oído que Caperucita llevara vino en la cesta. Yo oía que llevaba pasteles, que llevaba queso. Entonces, ahí está la imaginación de los padres, de los educadores. En enseñarles a los niños otra serie de cosas, ¿no? ¿Por qué le vamos a decir que Caperucita llevaba vino si no nos gusta, si es algo negativo para los niños, para que para que no digan que los estamos alcoholizando ya desde pequeños? Es que ahí está la imaginación, o sea, el cuento está ahí, es lo que su autor nos puso ahí como herramienta, pero eso no quiere decir que tengamos que leerlo a pies juntillas, que podemos darle todas las formas que queramos. Podemos hacer la Caperucita roja, azul o lo que sea, como queramos. Pero ¿cuál es el sentido de Caperucita? Pues que hay que obedecer a los mayores, porque si no obedeces a los mayores, te puede ocurrir algo negativo como le ocurrió a Caperucita cuando fue a ver a su abuela. ¿Entiendes? Entonces, esa es la parte que no me gusta. El que hayan querido descalificar los clásicos con los que hemos crecido toda la vida y que siguen estando ahí. Estoy viendo por tus respuestas en sí que además de escribir los libros infantiles, existe otro rol que es la de narradora, ¿no? La cuentacuentos, como le llaman en Colombia, una Sí, persona que tiene esa capacidad de interpretarlos. Es como los cantantes, ¿no? Hay algunos que escriben las canciones, hay otros que las cantan y en tu caso particular tienes el don de escribir el cuento y también la facilidad de narrarlos y de explicarlos, de argumentarlos con una sensibilidad muy especial. Gracias de por sí por tu participación. Muchas gracias y nos vemos pronto. pues Gracias, Rosa, por asistir. Al contrario, gracias por la invitación y estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos hacerle descubrir a las personas el placer de la lectura, porque pensamos a veces que es algo obligatorio, es algo que nos piden en la escuela. Sin embargo, hay que descubrir ese placer y fomentarlo pues desde con los chicos, con los jóvenes, con todas las edades. Gracias por la invitación. Gracias no, a ti, Rosa. Gracias a gracias a ti todos. por estar.